Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo a Diseño Saikochiku, un podcast de Fundación Japón en México especializado en diseño japonés. En este, nuestro segundo episodio de la primera temporada, dedicada al diseño gráfico, exploraremos, acompañados por nuestro invitado, el Dr. Amaury García Rodríguez, los inicios del diseño gráfico moderno en Japón. Así, este episodio busca presentar un panorama general de la producción visual de Japón durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX, y cómo es que se configura la autonomía temprana del diseño gráfico. Muchas gracias, Ismael. Y bueno, bienvenidos a todos y todos a este segundo episodio, en donde vamos a dar continuidad a algunos de los elementos que habíamos visto en la sesión pasada. Si ustedes recuerdan, la sesión pasada lo que justamente revisamos fueron algunos de los antecedentes de lo que va a ser el diseño gráfico moderno. Hoy, como Ismael ya mencionó, lo que haremos será pues entrar un poco en qué pasa en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, momento en donde podemos hablar ya de los inicios de un diseño gráfico moderno y autónomo. Esos cambios van a estar muy en correspondencia con cambios que también se dan en un nivel mucho mayor en Japón. 1868 va a ser una fecha muy importante en la historia de Japón, que es lo que se conoce como la renovación Meiji. ¿Qué sucede en ese momento? Vamos a hacer una especie de recuento súper sintético, ya que es una época muy interesante, pero también bastante compleja en la historia de Japón. Hay un cambio de poder político centrado también en intereses de determinados grupos samuráis que deciden derrocar al sistema anterior, el shogunato, en este caso el último shogunato de la historia de Japón, el shogunato Tokugawa, y reinstaurar al emperador como figura política del país, como cabeza política y sobre todo simbólica del país, pero con un sistema de gobierno que trata de imitar muchos de los parámetros europeos en todo sentido. Es decir, es un momento también convulso a nivel histórico. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, cuando hay varios proyectos imperiales europeos que están haciendo incidencia muy fuerte en Asia. Japón está viendo de que pues, Europa se está convirtiendo en una amenaza también para la paz en Asia, y ellos mismos podían ser invadidos por Europa y no tenían las capacidades militares para poder contrarrestar esto, ni de desarrollo industrial en ese momento. Entonces, Japón, bajo presión, sobre todo de Estados Unidos, en la década de 1850, pues toma la decisión de comenzar a abrir los subpuertos al comercio con Occidente, sobre todo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, entre otros. Y de esa manera, pues, frenar de cierta forma esas presiones que estaba recibiendo de estos poderes europeos. Con el proceso de restauración imperial de Meiji en 1868 que les comenté, pues Japón lo que desde el Estado decide impulsar un proyecto de renovación a todo nivel de sus aparatos burocráticos, militares, educativos, industriales y hasta culturales, es decir, educativos también, tomando en consideración parámetros europeos, para de esa forma pues, poder competir con Europa, poder defenderse, poder tener un aparato militar, poder tener un aparato administrativo que pudiera dialogar de iguales, ya que en esas etapas anteriores que les comenté, pues ese diálogo había sido desigual, es decir, esos primeros tratados que Japón firma con las potencias occidentales fueron tratados bastante desiguales, y Japón lo que intenta es justo con estos cambios a partir de 1868, pues igualarse en muchos niveles a Japón. Aquí vemos, por ejemplo, esta foto, estas dos fotos, que justamente nos muestran esos dos momentos. Es decir, en la foto de la izquierda es el emperador Meiji, vestido con el traje tradicional imperial, tomado en foto por primera vez también, y al lado derecho ya vemos un emperador Meiji un poco mayor, vestido a la usanza occidental. En ese sentido, vamos a ver que muchos de los cambios que se van a dar
en este momento van a estar muy enfocados en brindar la imagen de un país nuevo, brindar la imagen de un país que se iguala o quiere igualarse a Europa y quiere competir también con Europa en todo sentido. Para la sesión de hoy vamos a enfocarnos básicamente en lo que tiene que ver con la cultura visual y en esos inicios del diseño como medio autónomo en finales del 19. Todos los otros aspectos vinculados con cuestiones de desarrollo industrial, administrativas, políticas, militares y educativas en sentido general, pues no forman parte de la charla del día de hoy. Entonces, concentrémonos en esto, es decir, cuál es esa imagen, cuál es ese nuevo Japón que trata de proyectar también la producción gráfica. Bueno, esto que estamos viendo acá, por ejemplo, es un ukiyo-e. Habíamos visto en la sesión del episodio 1 pasado muchos ukiyo-e o estampas japonesas. Vamos a ver cómo el ukiyo-e a partir de la segunda mitad del siglo XIX empieza también a incorporar muchos de esos cambios que se están dando en la ciudad. Empieza también a construir y a brindar una imagen nueva de Japón. Tanto esta como la pieza siguiente que vamos a ver es eso lo que justo nos está mostrando. Es decir, son dos imágenes de Ginza en la capital, Tokio, que cambia de nombre de Edo ahora a Tokio, y que muestra esos espacios modernos nuevos del país. Ginza sería ese barrio por excelencia donde comienza la ciudad a cambiar con edificios de ladrillo, con alumbrado primero de gas, después alumbrado eléctrico, con nuevas tiendas, con nuevos espacios eh, de corte europeo y que se entienden en ese momento como modernos, nuevos sistemas de transporte como estamos viendo aquí y muchas personas vestidas también con ropa de estilo occidental. Pues veamos la siguiente, también aquí se aprecia muy bien esta imagen de Ginza o de ese nuevo espacio moderno del país. Por supuesto, la ciudad de Tokio va a continuar cambiando, va a continuar ofreciendo nuevas caras de lo moderno y en los años 20 y en los años 30, pues esa Ginza que estamos viendo nosotros aquí ahora en esta imagen sería ya muy diferente. Si vemos fotografías, que ya contamos con fotografías en ese momento, del Japón de los años 20 y los años 30, pues veremos que pues, ya ha cambiado mucho, ya no son esos pequeños edificios de ladrillos de 2 pisos, como vimos en las dos imágenes anteriores, sino ya son edificios. Ya estamos hablando de tranvías eléctricos, de tiendas por departamento, de la moda de los años 50 y también vamos a ver cómo prácticas culturales igualmente nuevas, importadas de Occidente, van también a entrar dentro del ámbito de las costumbres y dentro del ámbito de la moda y de las diferentes manifestaciones de la cultura y del entretenimiento, como pues veremos, vamos a encontrar cines, vamos a encontrar cafés. Este fue un café muy famoso en la zona de Ginza, que es el Raion Café, todavía se conserva parte de él. Y si ustedes prestan atención a lo que hemos visto, pues también vieron un cambio de los ukiyo-e, de la gráfica, a la fotografía. La fotografía va a ser un nuevo medio que se importa en el siglo XIX en Japón, a mediados del siglo XIX, y que en el periodo Meiji, y hago la aclaración, el periodo Meiji abarca desde 1868 hasta 1912. En el periodo Meiji va a tener su momento de mayor explosión. Tanto por cuenta de fotógrafos europeos o norteamericanos que se instalan en Japón, como de estudios japoneses de fotografía que van a cubrir las nuevas necesidades de no solo de representación de diferentes aspectos de la vida del país, como vemos en estas dos fotos, sino también de retratos, de reportes de diferentes actividades. Sin embargo, todavía veremos cómo en esos primeros años del desarrollo de la fotografía en Japón, entiéndase,
fines del XIX y muy principios del siglo XX, la fotografía no tendría tanta presencia en el mundo de ese diseño gráfico incipiente por cuentas también de su desarrollo técnico. Vamos a ver cómo poco a poco, a partir del siglo XX, ya la fotografía empieza a entrar en publicaciones diversas y sobre todo en revistas y en periódicos, pero en unas primeras etapas vamos a ver que la fotografía convivirá con la estampa japonesa, con el ukiyo-e, como medio de difusión de información gráfica y también como medios de creación de gráfica, ya sea comercial o ya sea de otro tipo. Estos dos ejemplos que estamos viendo aquí son dos ukiyo-es de finales, bueno, el de la izquierda de finales del siglo XIX, que representa una escena de la guerra sino-japonesa que ocurre entre 1894 y 1895. Y la imagen de la derecha abajo va a ser también otro ukiyo-e que representa la guerra ruso-japonesa en 1914. Vamos a ver cómo todavía en estas etapas la gráfica va a tener, la gráfica impresa, en este caso el ukiyo-e, la silografía, va a tener un peso muy fuerte como medio de reproducción de imágenes en este momento. Competiría con la fotografía y poco a poco vamos a ver cómo la fotografía va a ir desplazando y la gráfica silográfica o litográfica, que también se comienza a desarrollar en esta época, va a tener un uso ya mucho más particular vinculado con los ámbitos del mundo editorial, de la creación de carteles y del diseño gráfico en un sentido general. Además de estos cambios en la cultura visual del momento, con la introducción no solamente de nuevas imágenes del país o de nuevas noticias, como el caso de la guerra, y de nuevos medios como la fotografía, vamos a ver también que la educación o los nuevos modelos educativos que se importan también de Europa van a tener un peso muy grande en la estructuración del diseño gráfico como un medio autónomo. Hay varias escuelas que se crean justamente a finales del siglo XIX y que marcarían mucho justamente algunos de estos cambios. Las maneras en que se estructuraba el sistema educativo vinculado con la educación de la pintura, de las artes, deja de funcionar en este momento. Es decir, era un sistema que estaba basado sobre todo en los talleres de los artistas. En esos talleres se inscribían discípulos, esos discípulos estudiaban con esos artistas, fueran pintores, fueran artistas que se dedicaran al mundo de ukiyo-e, y a partir de ahí seguían dándole continuidad a esa escuela o creaban nuevas escuelas. Lo que sucede con los cambios que se dan a partir del periodo Meiji, es decir, a partir de 1868, es que muchos de esos patrocinadores tradicionales dejan de existir. La casa shogunal deja de existir con el cambio de gobierno, la casa imperial no deja de existir, pero se desarticulan los sistemas de producción, distribución y consumo de ese momento, y entonces estos talleres pues se las ven difíciles justo en esos años por cuenta de, ok, quiénes van a ser los que nos patrocinen y qué obra es la que debemos producir para que haya un mercado que nos permita vivir. Justamente por cuenta de algunas de estas preocupaciones es que se empiezan a crear lugares nuevos. En primer lugar, uno de los sitios que es importante y que se crea a fines del 19 es la Escuela de Bellas Artes de Tokio, de la que tenemos aquí algunas imágenes a la izquierda. La Escuela de Bellas Artes de Tokio sobre todo nace como espacio para brindar enseñanza artística de estilo europeo. Es decir, la pintura de estilo europeo con técnicas europeas se desarrollaría sobre todo a nivel de enseñanza en la Escuela de Bellas Artes de Tokio. Por otro lado, vamos a ver cómo muchos artistas que no estaban interesados en los modelos técnicos ni en los estilos europeos comienzan también a crear espacios nuevos
para que se mantengan los estilos típicos de la producción pictórica y las técnicas tradicionales de la producción pictórica japonesa. Y es aquí cuando nace la Escuela de Pintura de la Prefectura de Kioto, de la que vemos algunas imágenes en el lado derecho de la lámina. La Escuela de Pintura de la Prefectura de Kioto además va a ser un espacio muy importante, no solamente porque les permite a muchos de esos artistas que mantenían estos talleres también convertirse en profesores de esta escuela, sino también poco a poco vamos a ver cómo la Escuela de Pintura de la Prefectura de Kioto y otras tantas también comienzan a interesarse a crear un espacio de formación artística un tanto más amplio, donde quienes egresen de esas escuelas puedan trabajar no solo como pintores, sino también vincularse al mundo de la producción de las artes industriales o de las artes gráficas, que justamente comienza igual en este momento a conectarse de una manera muy especial con el mundo de la pintura y de la enseñanza artística en sentido general en Japón. Ojo, no quiere decir de que en etapas anteriores no existiera una producción gráfica, por supuesto que la hubo, recordemos lo que vimos en la sesión pasada con el ukiyo-e, y tampoco quiere decir que las artes industriales fuera algo nuevo en este momento, para nada. Es decir, había toda una larga tradición de productores orfebres, de laca, de carpinteros, de ceramistas que existían desde antes, desde mucho tiempo atrás, con una producción altamente cualificada desde el punto de vista estético, pero que ahora también empiezan a buscar nuevos espacios de desarrollo profesional, en un momento también donde se están reestructurando todos estos circuitos, ¿no? Todo este sistema de producción, distribución y consumo, en donde no solo se va a reestructurar un mercado interno, sino también a finales del 19 y principios del 20 se comienza a abrir un mercado exterior para exportar muchos de estos productos que llamamos hoy artes industriales o artes gráficas o artes, que también es importante que yo mencione en este momento, que es una época en donde se comienzan a categorizar muchas de las producciones del Japón, no solo de lo que se hacía en ese momento, sino también de lo que se hacía en épocas anteriores, bajo estos paraguas de artes visuales o bellas artes, de artes industriales, de artes gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que es un momento muy interesante en el desarrollo de lo visual y de la cultura visual en Japón. Pasemos entonces a ver algunos ejemplos. Justamente tengo una pregunta, y es que entonces podríamos decir que estos modelos académicos son los primeros o de los primeros en tomar en cuenta las artes industriales, al menos en Japón. A ver, la pregunta puede ser sí y puede ser no. ¿En qué Ok, sentido puede ser no? En que las artes industriales existían en Japón. O eso que llamamos nosotros hoy artes industriales ya existían en Japón desde mucho tiempo atrás. El problema es que en este momento esa producción comienza a caracterizarse como artes industriales. ok, Entonces, es lo mismo que sucede con las bellas artes. Es un concepto que es importado desde Occidente, con un sistema categorial también importado de Occidente, donde hay una jerarquía que dice que lo primero es pintura, escultura y arquitectura, y eso es lo que va a ser llamado bellas artes, según la manera en que se entendían las bellas artes en la Europa del siglo XIX, claro, pero que en Japón funcionaba de maneras diferentes en etapas ok, anteriores. Es decir, ni el concepto este existía, ni esa separación entre artes, artes industriales, artes menores o artes decorativas. Todo eso son artificios que se importan en el siglo XIX, pero que marcan la manera en que se estructura el nuevo mercado, en que ok, se estructura la educación de ese momento y también la producción, ¿no? ok. Entonces es por eso que la respuesta puede ser sí y no. Y puede ser, ¿no? Ok, Es decir, la perfecto. categoría sí es nueva y la Ujú, categoría sirve para enmarcar determinada producción. El producto en sí no es nuevo. ok, entiendo. Ok, muchas gracias. No, por nada. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo
a nivel visual se manifiestan muchas de estas cosas que hemos estado conversando. Les mencionaba hace un ratito que en el mundo de las bellas artes, la pintura de estilo occidental, o lo que se conoce como yoga, o lo que se denominó en ese momento yoga, que quiere decir pintura occidental, va a tener un espacio de desarrollo importante, es decir, en una época en donde se empieza a importar de todo lo que tenga que ver con Europa, y si estamos hablando de que también se importan modelos educativos, pues la educación de arte de estilo occidental también va a ser importante en ese momento. Entonces el yoga o la pintura de estilo occidental, pues vamos a ver que empieza a abrir un espacio importante. Aquí le traigo dos ejemplos, hay muchos más. Kuroda Seiki sería uno de esos pintores claves en el desarrollo de la pintura de estilo occidental, formado también, estudió en Europa, y Akamatsu Rinsaku, pues es otro de esos pintores importantes. Fijémonos aquí que pues es muy diferente, no solo a nivel la técnica, estamos hablando de pintura al óleo, sino también muchos de los elementos de representación que se utilizan aquí. A partir de esto vamos a ver que se desarrollan grandes discusiones que tratan de pues resituar un poco lo que se produjo antes y lo que se producía en ese momento, que no era de estilo ni de técnicas occidentales. Es decir, vamos a ver que hay muchos pintores que continúan las técnicas y tradiciones y modelos de representación previos, y hay otros que entonces intentan crear un producto nuevo, algo así como una pintura neotradicional, que si bien toma técnicas y estilos y modelos del arte tradicional japonés, también incorpora otros que son quizás más típicos del arte europeo o incluso del arte chino de ese momento o de otros espacios. Esa corriente a la que se le denomina como Nihonga o pintura japonesa, nombre que también nace para contraponerlo con la pintura occidental que vimos. Yokoyama Taikan va a ser uno que desde Tokio pues va a tener un peso importante y también va a estar vinculado con esa Escuela de Bellas Artes de Tokio que les comenté, pero es importante también para mí mencionarles que desde Kioto igualmente vamos a ver que se construye un espacio muy importante de desarrollo de la corriente Nihonga. Desde el lado de las artes gráficas, de la silografía, que es quizás la técnica gráfica por excelencia en Japón hasta ese momento, pues veremos que también ocurre algo similar. Hay artistas como Kawase Hasui, el caso de la izquierda, que va a tener un papel muy importante en una renovación de la silografía japonesa, del que viene del ukiyo-e, pero dándole ahora un toque muy diferente, incorporando patrones también y elementos típicos de la visualidad europea. Y esa corriente de la gráfica, lo que se le llama Shinhanga o nuevo grabado. Y por el otro lado también tenemos a alguien como Saito Kiyoshi, que desde otra corriente que aparece en este momento, que es Sosakuhanga o grabado creativo, veremos cómo no solo modernizan o aportan una visualidad diferente desde la gráfica, pero ahora sí tomando mucha mayor cantidad de elementos típicos de los modelos de representación europeo en contraposición con la corriente del Shinhanga. Vamos a ver cómo esto también y ese desarrollo gráfico y esta nueva situación de necesidad de búsqueda de espacios va a favorecer mucho que comience entonces a desarrollarse una producción gráfica ahora sí separada de los ámbitos de la producción artística, y le pongo comillas, sino abriendo otra zona de desarrollo, otra área de desarrollo que iría más bien vinculada con el mundo comercial, con el comercio, con la gráfica, ahora íntimamente vinculada con la publicidad de algún producto. Estos son dos ejemplos que les tengo aquí, estos ejemplos que les voy a mostrar ahora se mueven desde el periodo Meiji o desde quizás ya finales del periodo Meiji, es decir, muy fines del siglo XIX,
hasta los años 30 aproximadamente, ya que este momento de lo que llamamos el nacimiento de la gráfica moderna correspondería a fines del periodo Meiji, es decir, muy fines del 19, y el periodo Taisho, que abarca de 1912 a 1926. Entonces vamos a ver cómo este es una época en donde empiezan a haber cambios importantísimos porque veremos una producción de lo visual que ahora sí va a estar muy íntimamente ligada al mundo comercial y por lo tanto a la creación de imagen publicitaria específica de determinados productos o de determinados negocios. Ojo, recordemos que en el episodio anterior vimos que el ukiyo-e tenía estrategias de este tipo, sin embargo no eran autónomas. Ahora sí ya vamos a ver una separación importante entre lo que los propios japoneses de ese momento, y veremos un poquito más adelante, llamaron arte comercial. Estos son dos casos en donde vemos gráfica de ese momento. En uno de ellos, pues utiliza la fotografía, que es el caso de la derecha, en el caso de la izquierda no, y que están publicitando bebidas. Vemos otros dos ejemplos también de gráfica publicitaria o de carteles de este momento, en donde pues en el lado derecho otra vez se está promoviendo una exposición, de exposición de artículos diferentes. En este caso se realizó en Kobe, o de artículos de exportación llamaban aquí. Y en el caso de la izquierda, pues lo que estamos viendo es una publicidad de un dentrífico. Y justo en esos momentos iniciales del desarrollo de la gráfica, perdón, del diseño gráfico moderno, vamos a ver que además de los espacios de educación, otra de los centros importantes que patrocinaría, por un lado, los primeros departamentos de diseño gráfico en Japón serían las tiendas por departamento. Una de esas tiendas por departamento sería Mitsukoshi. Quizás sería una de las más importantes, de las que más invierte en la producción de una imagen propia. Mitsukoshi no es una tienda nueva. Las tiendas por departamento como concepto sí van a ser nuevas. Va a ser algo que también se importa de Occidente en la época Meiji. Sin embargo, Mitsukoshi era una tienda de kimonos. Una tienda de kimonos que vio una posibilidad de expansión en este momento y se convierte en una de esas primeras y grandes tiendas por departamento del país. En ella se crea un departamento de diseño en donde se contrata a uno de estos primeros diseñadores gráficos de la historia de Japón, que sería Sugiura Hisui. Y Sugiura Hisui no solo va a construir la imagen de Mitsukoshi, sino también va a ser alguien importante en la promoción de los nuevos diseños de kimono, en el diseño de los catálogos de venta de la tienda Mitsukoshi, y como veremos en la imagen siguiente, y sino también como un diseñador gráfico que va más allá del espacio de la tienda Mitsukoshi. Estos dos carteles son de Sugiura Hisui. En el caso de la izquierda es un promocional de la tienda Mitsukoshi, ahí lo vemos. Y bueno, vemos a esta señora con un diseño de kimono que seguramente se vendía allí, y un libro ilustrado de la época anterior, del periodo Edo, también con diseños de kimonos. Y en el caso de la derecha lo que vemos es un cartel que promociona la inauguración de la primera línea de metro en la ciudad de Tokio, que iba desde Ginza hasta Asakusa. Entonces, Sugiura Hisui sería quizás es uno de esos primeros y más importantes iniciadores del diseño gráfico en Japón. No solamente por su trabajo en Mitsukoshi, que entre paréntesis aclararía que Mitsukoshi no fue la única tienda que desarrolló estrategias de este tipo, hubo muchas más, sino también porque Sugiura Hisui formó parte de un proyecto también muy importante, que es esta antología en 24 volúmenes que se llamó Gendai Shōgyo Bijutsu Zenshu, o Antología de Arte Comercial Contemporáneo, en donde Perdón, incluían doctora Mauri. ejemplos de diverso tipo de diseño gráfico, tanto uso de tipografías, tanto uso de patrones
específicos y que estaba, es decir, estaba ideado también para que sirviera como medio de enseñanza del mundo del diseño gráfico de ese momento. Perdón, Ismael, ibas a No se hacer alguna preocupe. pregunta. Sí, justamente quería preguntarle, ahorita que hablaba del departamento o de algo como un departamento de diseño de la tienda, más o menos por qué año se empieza a desarrollar, en qué año se establece más o menos ese departamento, no sé si tendrá el dato. El dato exacto te lo debo ahora, pero esto viene de muy principios del siglo XX. Ok, ok, Este libro, por ejemplo, se publica en 24 volúmenes en la década del 20, segunda mitad del 20, muy ok, principios del 30. Bueno, vale. no es un libro, esta colección de libros. Ujú, Sugiura Hisui es uno de los cabezas de este proyecto, sin embargo, tampoco fue el único, es decir, hubo otros artistas comerciales, como se llamaban en ese momento, porque todavía claro, el término de diseño gráfico, diseñador gráfico como tal, no, perdón, no funcionaba en ese momento. Pero vamos a ver que estamos hablando sobre todo de las primeras 3 décadas del siglo XX. ok, Es decir, ya estos cambios importantes o ya el hablar del diseño gráfico de forma autónoma, es decir, es de las primeras 3 décadas del 20. Entonces, bueno, perfecto. esta publicación sería una de esas publicaciones importantísimas en el desarrollo también del diseño gráfico y comenté de esto en la charla promocional del podcast. Afortunadamente, hace unos pocos meses acaba de salir publicado en Estados Unidos una selección, un libro, que es este que está aquí a la izquierda, que es una selección de algunas de las imágenes que vienen en esos 24 tomos de la serie del artista, del arte comercial contemporáneo. Este libro además viene con una introducción de Jennifer Weisenfeld, que es una de las especialistas importantes en arte y cultura visual de los primeros años del siglo XX, y se los recomiendo mucho. Es decir, les digo, no hace ni 3 meses que salió este libro, que si bien no tiene todo lo que venía en los 24, por lo menos da una idea muy amplia, ¿no? De muchos de esos ejemplos de diferentes aspectos del mundo del diseño gráfico o del arte comercial, como lo llamaban en ese momento, de Japón en ese periodo. Nos quedan unos pocos minutos y yo quería enseñarles otros ejemplos de cómo, sí, de las diferentes caras del diseño gráfico en el Japón de los años 20 y los años 30. Asimismo, como vimos el caso de Sugiura Hisui, vamos a ver que también se dan otros ejemplos de artistas, es decir, artistas que trabajan sobre todo en los medios como la pintura o como la gráfica no comercial, que también desarrollaron carrera en el mundo del arte comercial o en el mundo del diseño gráfico. Takehisa Yumeji, vamos a ver que es uno de estos artistas famosos en los años 20, no solo por su producción de pintura, como el caso de la izquierda, o su producción gráfica, en el caso de la derecha, sino también por haber hecho diseños para portadas de revistas. Aquí les traigo dos ejemplos de esta revista, Ladies Graphic, pero no es el único, es decir, hizo mucho trabajo en el mundo de la producción editorial a nivel diseño gráfico. Otro de los artistas interesantes es Kamisaka Sekka. Kamisaka Sekka también viene de formación pintor, pero él es alguien que también pues trata de expandir el ámbito de lo visual al mundo de eso que llamamos hoy artes industriales. Entonces vamos a ver cómo Kamisaka Sekka también colabora con el mundo del diseño gráfico y con el mundo editorial publicando libros de patrones de diseños que podían ser utilizados en diferentes ámbitos del mundo visual, ya sea en el diseño gráfico, ya sea en el diseño de las artes industriales, que, como les comenté, se desarrolla mucho en esta época. Es decir, muchos de estos avances importantes en nuevas maneras de considerar lo visual
En el Japón moderno vamos a ver que también llegan al mundo de la producción de textiles, como es un ejemplo que tenemos aquí, es este kimono, o de la producción de lacas. Es decir, estos dos casos que les traigo aquí, pues son del periodo Taisho y en ellos vemos este espacio ecléctico, ¿no? En donde tanto los patrones típicos del arte japonés previo a el periodo Meiji, como todo aquello que entra y se inserta en el siglo de finales del siglo XIX y principio del XX, pues también va a tener una manifestación muy concreta en el mundo de la producción de otros productos, como son las lacas, como son los textiles y como puede ser muchos tantos más. Cambios interesantes que se dan en la Europa de ese momento, en el mundo de las vanguardias europeas, como puede ser, por ejemplo, el dadaísmo o la abstracción, también van a llegar muy rápidamente a Japón y van a tener espacios de desarrollo muy fructíferos. En el mundo del diseño gráfico esto también va a tener muchos representantes. Aquí solo les traigo dos ejemplos que tienen que ver con la figura de Murayama Tomoyoshi y un grupo que él creó que se llamó Mao, que es como la variante dadaísta en Japón y que también tuvieron una revista. En el caso de la derecha se trata de un cartel de una exposición, en el caso de la izquierda son portadas de la revista de este grupo Mao. Pero la abstracción en sentido general y también el uso de la tipografía por su valor visual, cosa que en Japón también hay una larga tradición de eso con la caligrafía, pero que en el caso de las vanguardias europeas a través del constructivismo también se explora mucho y que igual impacta la gráfica, pues en Japón también tendría un espacio de desarrollo importante. Otro de los ejemplos ya finales que les traigo es el caso particular de una empresa y cómo construye también su imagen a partir del diseño gráfico. Y este es la famosa empresa de producción de cosméticos Shiseido. Y vemos aquí un poco de la evolución de la imagen de Shiseido a partir de pequeños carteles en la prensa. Ay, perdón, otra serie de publicidad también que se mueve entre los años 20 y los años 30. El espacio de el cartel político también va a tener un peso importantísimo en estos años y estos dos ejemplos son de carteles con contenido político, en este caso de partidos políticos en particular y que también se desarrolla en Taisho. Y finalmente, y con esto terminamos, la gran cantidad de nuevas publicaciones y sobre todo de revistas y de revistas en general, de publicaciones periódicas en general y de revistas temáticas, igualmente va a ser un espacio muy propicio para el desarrollo del diseño gráfico en el Japón en este momento. Aquí les traje como imagen final pues algunas portadas de revistas de diverso tipo que se produjeron justamente en Japón en esos años, producción que continuó después en los años 40 y en los años 50 y más adelante. Con esto entonces me pasé un poquito del tiempo, pero terminamos el episodio de hoy, pero le doy la palabra a Ismael por si también hay alguna pregunta por ahí. Claro. Al principio, bueno, cuando estábamos hablando justamente de las nuevas representaciones publicitarias, mencionaba también que había, bueno, que la fotografía iba a convivir con la estampa japonesa. No sé si por ahí habrá registros o carteles o algo parecido en los que la estampa japonesa conviva junto con la fotografía, es decir, una especie de hibridación. Conviven, pero juntos, pero no revueltos. Ok, Es decir, se produjo fotografía y se siguió produciendo estampa japonesa, nada más que la estampa japonesa también cambia. ok, Es decir, en el siglo XIX vamos a ver muchas de esas imágenes como las del principio y poco a poco la estampa japonesa va también cambiando hasta que desaparece en los años 20. Realmente ya no podemos hablar de estampa japonesa. Es ok. decir, ahí están, se desarrollan de maneras paralelas, aparece la fotografía cuando todavía está la estampa japonesa, se desarrollan y hay un momento en donde la estampa japonesa ya
sale de circulación y la fotografía comienza a tener un papel. Cosa que, no, ojo, no quiere decir de que la gráfica desaparezca. Claro. Es decir, la silografía se siguió utilizando, pero ya no eh, con los estilos típicos Ujú, del ukiyo-e. claro. Ok. Y bueno, tal vez, no sé, esto no cuenta como pregunta, es más bien un comentario, pero me llama la atención que muchas de estas, eh, bueno, de estas imágenes o de esta gráfica publicitaria está hecha únicamente con ilustraciones o en su mayoría con ilustraciones. Así No es. sé si hay por ahí algún, digo, creo que sería difícil rastrear un año en específico, sino más bien un periodo en el que la fotografía empieza a tener ya un poco más de protagonismo en esta gráfica. Hasta, hasta donde yo he visto, ojo, es algo, te lo voy a responder así solo a partir de lo que he visto, cosa Claro. que no quiere decir de que corresponda con cómo fue, Ujú, ¿no? Por lo que he visto yo a nivel de la gráfica publicitaria, la fotografía va a tener un poco de peso mayor a partir de los años 40 ok, y va a tener ahora sí una presencia muy fuerte en la etapa de la posguerra, es decir, después de 1945. Cosa que no quiere decir de que antes no tienes ejemplos, ¿sí? Hay claro. ejemplos de fotografía utilizada en la gráfica publicitaria, pero no va a ser el elemento que va a primar, ¿no? Sino la ilustración, como ves aquí, Sí, como claro. dijiste tú. Es Perfecto, decir, ya en muchas los años gracias. 40 vas a ver mucha más fotografía y y en la época de posguerra ya va a ser la fotografía pues mucho más fuerte. Ok, perfecto. Pues por mi parte, entonces, no me quedaría más que agradecerle por estos dos episodios en los que nos presentó, bueno, las bases de la cultura visual de Japón, los antecedentes del diseño gráfico y cómo es que empieza a acentuarse y a configurarse. No sé si tenga algún otro comentario, alguna sugerencia para aquellos que quieran explorar un poco más en estos temas. No, lo que quisiera decir entonces es pues agradecer a Fundación Japón y agradecer a ti por la invitación a participar en este podcast y en estas iniciativas. Ojalá vengan muchas más iniciativas así. Y a los interesados en esto, pues mi mayor recomendación es que busquen mucho, vean mucho y lean mucho. Entonces, en ese sentido, pues la biblioteca de Fundación Japón tiene muchos fondos interesantes sobre cultura visual de Japón, igual en la biblioteca del Colegio de México, y esos espacios están abiertos para que ustedes puedan consultar y leer. Muchas gracias. Bueno, por mi parte también, invitarlos a que se acerquen precisamente a la biblioteca de Fundación Japón, a la biblioteca también del Colegio de México y pues bueno, que sigan atentos también a los futuros episodios en los que exploraremos un poco más, ahora sí, del diseño gráfico y cómo es que se fue acentuando y cómo fue cambiando a lo largo de la historia de Japón. Por mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, muchas gracias.